Y en la ansiedad, pues pasa lo mismo. La ansiedad te dice que hay una situación que tú estás interpretando como una amenaza o como un peligro. Puede ser que sea real o no, pero en tu cabeza sí lo es. Eh, es un duelo, es una pérdida, porque claro, tú orientas todos tus esfuerzos, orientas toda tu vida en conseguir una meta, orientas, y al final se va de golpe y porrazo con algo que tú no puedes controlar de ninguna manera, ¿no? Cognitiva. Te dan esa capacidad de sufrimiento, pero no de sufrimiento de una repetición más, no. Sufrimiento de, pues hoy no lo he conseguido, tengo que volver mañana. Muy buenas a todos y bienvenidos a la nueva sección de Más allá del culturismo, episodio número 2 con Patri. Tenemos con nosotros a Patricia, que bueno, es psicóloga, y la verdad que en esta entrevista tratamos temas muy interesantes y sobre todo que podéis llevar a la práctica, que podéis aplicar. Hablamos sobre ansiedad, sobre también esa relación que tiene la parte psicológica con el mundo del deporte, del culturismo también más concretamente. O sea, al final tocamos temas que son muy interesantes y que os pueden gustar y servir mucho. Eso es. Al final se lo hemos dicho también a ella, pero se nos han quedado un montón de preguntas en el tintero, porque ha quedado una entrevista chulísima. Hemos hablado de eso, de un montón de temas súper interesantes. Y como dice Carlos, que podéis y vais a poder aplicar en vuestra vida deportiva, si sois culturistas, si nos estáis escuchando y os gusta pues, el mundo del entrenamiento, esa relación muchas veces con el ejercicio, con la comida, esa ansiedad, ese cambio de hábitos, también hemos hablado un poquito. O sea, como digo, ha quedado una entrevista muy chula y que tenemos pendiente una segunda parte con ella, porque la verdad que como decimos, hemos tratado temas súper interesantes. Y antes de dar paso al vídeo, recordaros que os suscribáis, donde nos estéis escuchando, Spotify, si podéis dejar una valoración, esas 5 estrellas, nos ayudáis un montón. Si podéis suscribiros en YouTube, dar me gusta, al final eso nos ayuda para saber que esta nueva sección también os gusta. Y nada, dentro vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aria Fitness Podcast, segundo capítulo de la nueva sección Más allá del culturismo. Y qué mejor persona que Patricia, que va a venir a hablarnos de temas súper interesantes relacionados con la psicología. Van a haber algunas preguntitas relacionadas con la psicología y los problemas, a lo mejor a nivel de salud mental, en el mundo del culturismo y del deporte en general. O sea, que os recomendamos que os quedéis a la entrevista. Y lo primero de todo, Patricia, tenemos mucho fuera de cámaras, pero te lo repetimos aquí. Si ves que metemos la pata con algún tema, alguna cosita, que la digamos mal, que expliquemos mal, que definamos mal, nos corriges, que aquí la que sabes eres tú. De este tema tenemos cero idea y pues te hemos traído aquí para poder aprender. Y también darte las gracias por aceptar la invitación, por querer venir a charlar un ratito con nosotros. Y nada, lo primero de todo, ¿qué tal estás? Bueno, gracias a vosotros por dar visibilidad también a este área, ¿no? Bien, yo bien, encantada de estar aquí. Qué guay. La primera pregunta, nos metemos ya con la entrevista. Vale. Sabemos que pasas consulta, que tienes tu primera consulta. Queremos preguntarte un poquito cuáles son los problemas a nivel de salud mental o las personas, el perfil de persona que más frecuentemente te llega o te ha llegado en estos últimos años. Vale, al final, cuando hablamos de psicología, hay tantas ramas y tantas especialidades que un poco las personas que te llegan a consulta van en función de a lo que tú te dedicas, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera psicóloga infantil, pues me vendrían muchos niños. Y si fuera, no lo sé, yo me dedico a los problemas emocionales, a la ansiedad y a los hábitos saludables. Entonces, básicamente, eso es lo que yo tengo en consulta, sobre todo. Vale, qué bien. Ok. ¿Y crees que a raíz, por ejemplo, en este caso de la pandemia, ha habido un aumento de ciertos, en tu caso, en esos temas a los que tú te dedicas a nivel emocional? Por ejemplo, en el tema de los hábitos, ¿crees que ha habido un cambio a peor de los hábitos de las personas? Pues, por ejemplo, a mí, donde estoy trabajando con todo el tema del teletrabajo, muchas personas están teletrabajando y el único desplazamiento que hacían en su día, la única vez que se movían era hacia el trabajo, y ahora que están teletrabajando, ni siquiera eso. Entonces, ¿crees que ha habido un cambio para mal en los hábitos de las personas? Bueno, yo creo que ha habido un cambio en general. Sí. A veces para bien y a veces para mal. Hay personas que eran como súper activas y, claro, verse restringidas en movimiento durante tanto tiempo, pues te repercute a nivel emocional y también te repercute pues que no puedes hacer tu actividad, ¿no? Yo, por ejemplo, si hablo en primera persona, justo cuando pilló pandemia, bueno, tengo suerte de que tengo un perro que me dejaba salir, pero justo cuando empezó la pandemia, pues yo estaba a tope entrenando para hacer un media distancia y entonces, pues claro, yo entrenaba muchísimas horas
y hacía transiciones muy largas. Igual corría 15 kilómetros y luego me iba en bici 2 horas. Entonces, de repente, encerrarme en casa fue como, ¿y ahora qué hago? No, es un shock. Y entonces, claro, eso, si en la población, si son personas que tienen hábitos de ir a entrenar todos los días, que tienen que ir caminando al trabajo, que van a hacer la compra, que se mueven un montón, pues al final, claro, los hábitos van a peor seguro, básicamente porque tu actividad se reduce, ¿no? También está el otro lado, en el que, pues eso, hay gente que se aburría tanto en casa que al final, porque, bueno, aunque no tuvieran una actividad muy alta, sí que pues son más de, a lo mejor, ir a tomar algo o, ¿no? Un ocio a lo mejor más sedentario, pero bueno, que salían de casa. Entonces, claro, se aburren tanto que había un montón de personas que se ponían vídeos, que se ponían a dar saltos en casa, que se compraban un gimnasio prácticamente, estaba todo el material deportivo fuera de stock. Y entonces, bueno, hubo un cambio, yo creo, en ambas direcciones, tanto para sumar como para restar, ¿no? También hubo gente que se acomodó y ya está, y yo estoy acostumbrada a no hacer nada y no hago nada en casa y ya está, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido de actividad, sí, pues eso, cambio general. Y en el sentido de la alimentación, también hubo un cambio, gente que afrontó la ansiedad que le producía estar en casa, comiendo, y luego otras personas que vieron como que empezaban a engordar por no moverse y dejaron de comer, ¿no? Entonces, claro, al final es individualizar un poco la situación. La pandemia provocó un cambio general. Totalmente. Sí, sí. O sea, es eso. De hecho, lo que está diciendo, hay gente que para mal, hablando en este caso de lo que yo me he encontrado en algunas personas, que empezaron el único desplazamiento, como digo, que hacían era al trabajo y a lo mejor hacían media hora para ir, media hora para volver andando al trabajo aquí en Madrid, que las distancias son bastante largas y dices, joder, pues estás sumando una hora de una actividad más o menos moderada, vamos a decir, porque si vas un poquito cargada y tal. Después en la propia oficina, si son estas torres a lo mejor altas, te desplazas, subes, bajas escaleras, tienes que ir aquí, tienes que ir allá. Y ahora de repente, a raíz de la pandemia, todo teletrabajo, ni siquiera sales, ni siquiera muchas veces, como solo se te ve esta parte, a lo mejor te pones te arregla la parte de arriba y vas en pijama a la parte de abajo todo el día, entonces ni siquiera te apetece salir. Eso es un par de personas con las que me he encontrado donde estoy trabajando, entonces creo que es importante lo que dices y que ha habido también un cambio en este caso para bien de muchas personas que a raíz de la pandemia es cuando empezaron a moverse, que veíamos, yo por ejemplo personalmente veía gente que criticaba, sí, ahora esta gente que nunca ha salido y ahora que les dejan salir todos salen a andar, qué casualidad, y nos encontramos las calles llenas de gente, no sé qué, dicen en plan, pero es tonto, ¿qué te pasa, tío? Si quieren hacer Es actividad, verdad. claro que sí, o sea, siempre va a ser positivo. Sí, sí, eso sí es verdad. Y ahora la siguiente pregunta que te queríamos hacer es, ¿crees verdaderamente que todo el mundo debería de ir a terapia? Es decir, tenga a lo mejor un problema que él se note que no está bien y tal, o una persona que simplemente pues quiera ir porque diga, pues mira, voy a ir a terapia, pues me apetece ir al psicólogo y va al psicólogo. O sea, este mensaje de todo el mundo debería ir al psicólogo, lo compartes y en caso de compartirlo, ¿por qué sí o por qué no? Bueno, yo no estoy a favor de esa afirmación, básicamente porque al final el psicólogo da un servicio para solucionar algo. Entonces, bueno, hay gente que va porque dice, yo es que me quiero conocer y tal. Bueno, yo lo respeto, pero no creo que sea lo más adecuado, porque imagínate si todo el mundo acudiese al médico pues por si acaso. Yo voy a ir al médico, que me apetece, ¿no? Entonces estaría colapsado. No tiene sentido. Al final, eso hay que entender el psicólogo como un profesional que te ayuda a solucionar ciertas cosas o que te da herramientas para que tú las soluciones, ¿no? Y que eso, pues, se prolonga a lo largo de tu vida o no. Tú puedes ir en diferentes momentos. Que vayas durante un periodo de tu vida y que soluciones un aspecto no quiere decir que ya seas, no sé, un experto y ya no tengas que volver, ¿no? De hecho, si hablamos de entrenamiento, por ejemplo, tú puedes ir durante una etapa de tu vida, contratar a un preparador y luego pues decir, me voy de vacaciones del mundo del deporte. Y te vas, por ejemplo, en verano y luego vuelves, ¿no? O no lo sé, o unos años de tu vida y luego lo dejas. Sobre todo, lo que para mí me parece fundamental ya no es ir o no ir, sino que busques profesionales que realmente se centren en lo que te está pasando. O sea, estas personas que van a un psicólogo y dicen, no, yo voy al psicólogo, llevo 3 años. ¿Para qué? O sea,
Si llevas 3 años yendo a un profesional, pues mira a ver qué estás haciendo, porque entonces, ¿qué sentido tiene, no? O sea, igual hay ahí una carencia de, pues relaciones sociales, porque necesitas ir a un profesional para tener un vínculo, ¿no? Pero si tú, pues, no lo sé, no sé, habría que estudiar cada caso y habría que verlo, pero bueno, yo ya os digo que yo, por lo menos en mi consulta, las personas que vienen a mí es, mira, yo quiero solucionar esto y vamos a ponernos a solucionar esto. Y si luego surge algo por el camino, hay otro objetivo distinto, ¿no? Pero si necesito dar las herramientas para que la persona afronte lo que le ha traído aquí, no es en plan vamos a conocernos y vamos a hablar una vez a la semana, ¿no? Sí, Un poco eso. al final, sobre todo, lo que quieres decir es que si una persona, pues como tú has dicho, que el psicólogo también tiene como sus nichos, ¿no? O sea, tú en tu caso tratas a gente a nivel emocional, de ansiedad y demás. Luego imagino, pues como has comentado antes, que habrá psicólogos más centrados en niños, por ejemplo, pues que al final tú te sepas, dependiendo de tu situación, ir a un profesional dentro de la psicología que esté especializado en ese ámbito, en ese campo, pues igual que, por ejemplo, en el mundo del entrenamiento. Si una persona quiere, yo qué sé, imagínate una persona que quiere ganar masa muscular, pues lo más lógico es que se vaya una persona que esté especializado en eso, no una persona que a lo mejor lleve a gente que hace maratones, Sí, por eso poner un es. ejemplo. Eso es, o sea, tú enfocado, si tú eres un preparador de boxeo, por ejemplo, no vas a entrenar a un culturista, ¿no? Exacto, exacto. Pero ¿ves? Es que en este sentido, pues es como de cajón. Tú tienes un Mm, problema de corazón, no te vas a un podólogo, pues es lo mismo, básicamente. Es que total. funciona un poco así. Sí, funciona un poco Y así. ahora, Patricia, en relación con uno de los temas que nos has dicho que más tratas en consulta, de los que más especializada estás, es en relación a la ansiedad. Entonces, queríamos preguntarte si cómo definir la ansiedad, si es que tiene una definición, que no lo sabemos, a lo mejor hay una definición ahí en la RAE súper específica de la ansiedad, y si crees que hay personas que la sufren o que tienen síntomas de ansiedad sin saberlo. Vale. Vale, son dos preguntas muy interesantes, ¿vale? La ansiedad la siente todo el mundo. Todo el mundo, porque la ansiedad es una emoción natural del ser humano, ¿no? Igual que está la tristeza, igual que está la alegría, el enfado, el asco, la sorpresa, ¿no? Entonces, si no sientes ansiedad, ahí hay un problema, ¿no? Porque es necesaria. O sea, como toda emoción, la ansiedad nos está dando información sobre algo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, si tú estás triste es porque hay algo, una pérdida o un dolor, ¿no? Que te está provocando esa emoción. Si tú estás contento es porque ha pasado algo en tu vida pues que te ha puesto contento, ¿no? Has ganado algo o has conseguido algo, has tenido éxito, lo que sea. Y en la ansiedad pues pasa lo mismo. La ansiedad te dice que hay una situación que tú estás interpretando como una amenaza o como un peligro. Puede ser que sea real o no, pero en tu cabeza sí lo es. Entonces, claro, ¿qué es la ansiedad? Pues una emoción. Es una emoción que tiene un componente cognitivo muy importante, que es el pensamiento y lo que nosotros interpretamos de la situación X, que es distinto para cada persona, porque para mí algo puede ser amenazante y para ti no, ¿no? Ahora, si queréis, vemos, tiene un componente fisiológico que va a ser la respuesta de tu cuerpo, que pues se te acelera el corazón, que se te pone la piel de gallina, te baja la temperatura, la sangre se va a los órganos vitales, ¿no? Que te prepara pues para atacar o huir, ¿no? De algo, de un peligro. Y luego pues hay un elemento conductual que va a ser la respuesta que tú des, ¿no? Lo que hagas como persona, por ejemplo. Algo muy frecuente que me viene a consulta cuando trato adolescentes o niños y tal, pues es la ansiedad en exámenes, ¿no? O gente que está opositando, es una ansiedad de exámenes. Es que me pongo muy nervioso, es que me pongo muy nervioso. Bueno, pues porque ese examen para ti es una amenaza. Para otras personas no es tan amenazante, ¿no? A lo mejor. Y entonces, bueno, pues está en el examen y le despierta esas respuestas en el cuerpo de, es que me sudan las manos, es que no puedo pensar, es que lo que sea. Y entonces, ¿qué hace? Pues hay gente que deja el examen y se va, ¿no? Escapa. Pues básicamente la ansiedad es eso, pero en cualquier ámbito de la vida. Por eso es tan heterogénea y cada persona la siente de una determinada manera. Entonces, se sufre mucho porque, claro, es una emoción que genera mucho malestar
Pero básicamente la sufre todo el mundo. Lo que pasa es que hay gente que sabe llevarla y hay gente pues, que no la lleva tan bien, básicamente. Súper, súper Interesante. Sí, sí. Al final sí, tenemos, es lo que dices, la ansiedad, como dices, es una emoción. Y nosotros estábamos pensando, cuando hablábamos de ansiedad, claro, no sabíamos que a lo mejor nosotros, o sea, a lo mejor no, seguro que nosotros la estamos sufriendo también en según qué momentos y la gestionaremos de mejor o peor manera, pero al final, como tú dices, es una emoción que todo el mundo siente y no es, consideras que es algo, bueno, es que no sé si es algo malo, es algo bueno, ¿qué opinas? Bueno, que haya ansiedad es positivo porque te da ese punch, ¿no? Te impulsa. Imagínate que fueras a competir y estuvieras totalmente relajado. No tiene sentido. Tú imagínate a un power que vaya a tirar ahí el peso muerto y que esté sin ningún tipo de ansiedad. Tú necesitas esa activación. Es que al final la ansiedad se traduce en eso, en activación fisiológica. ¿Qué pasa? Que, claro, como esto viene de nuestros antepasados, ¿no? Que yo siempre hablo de pues, esa explicación evolutiva. Es como, imagínate que en la prehistoria fueras a cazar y te viniese alguien a atacar, ¿no? Pues eso te genera ansiedad porque hay una amenaza, ¿vale? Va muy relacionado con el miedo también, ¿vale? Entonces, claro, hay una amenaza en la que tu cuerpo tiene que actuar de alguna manera y tú tienes que atacar si crees que tienes medios o huir si crees que estás perdido, ¿no? Entonces, claro, pues tu cuerpo se activa mogollón y pues eso, la sangre se va a los órganos vitales para que puedas correr, tus pupilas se contraen para que tengas el foco en la amenaza que tienes delante y pues se inhibe tu aparato digestivo, se inhibe tu sistema urinario, o sea, todo lo que te puede echar a perder un escape. Básicamente, entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que actualmente no tenemos ese tipo de amenazas, pero la respuesta es la misma. Entonces, pues es como raro que esto te pase en un sofá sentado, ¿no? Tú empiezas a pensar en lo que tengo que hacer, la cantidad de trabajo que tengo, o me deja mi pareja, o X, que tú consideras una amenaza, y claro, tú estás ahí sentado y tu cuerpo te dice que salgas corriendo, entonces no lo entiendes, ¿no? Que era un poco también la otra pregunta que me hacías, de ¿tú crees que la gente siente ansiedad, pero no lo sabe reconocer? Claro, porque dices, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué creo que me muero aquí? Si estaba viendo una serie yo tan tranquilamente, ¿no? Y pues esa falta de conocimiento sí que hace pues, que la ansiedad asuste mucho y se sufra mucho. Una vez que lo empiezas a entender, la aprovechas. Entonces ahí es buena, porque es como lo de la competición, que tú tienes esa activación o cuando salen a competir y se dan golpes, ¿no? En plan de, me quiero activar, no es que te quieras enfadar, no, tú le estás diciendo a tu cuerpo, espabila, que tienes que tirar aquí, a full, ¿sabes? O sea, tienes que superar no sé, es más, no convertir la amenaza en desafío, eso es lo que significa realmente, ¿no? Es decir, yo con esto puedo, venga, me activo y tiro para adelante, ¿no? Es un poco así. Es la misma respuesta también que nosotros provocamos con los preentrenos, ¿no? En plan de, va, me voy a tomar un shot de estos y me pongo a 1000. En realidad la respuesta es la misma en tu cuerpo. Tu cuerpo no sabe si estás contento, si estás ansioso, si estás enfadado, no, solo dices tú. Tú interpretas la situación y le dices lo que estás sintiendo, básicamente. O sea, no sé si me explico. Sí. Es súper interesante. Y en relación con esto, Patricia, se me ocurre una pregunta, y es que se ha habido mucho en los últimos años, meses. ¿Crees que la psicología o saber gestionar estas emociones debería estar incluido a lo mejor en el currículum escolar como una asignatura más? Está la historia, matemáticas y vamos a dar psicología o gestión de emociones o gestión de la ansiedad. ¿Crees que debería estar incluido? Sería ideal. Yo pienso desde pequeñitos enseñar a manejar, bueno, cada vez se hace más, también tengo que ser justa, cada vez se hace más. Y de hecho yo en bachiller tenía optativa psicología. Otra cosa es que estuviera bien enfocada. Pero bueno, sí que, a ver, al final lo básico es ser persona. Luego ya es que yo creo que socialmente le damos demasiada importancia al éxito laboral, el éxito académico, el éxito en cualquier ámbito que no sea ser tú mismo. Y entonces dejamos todas esas emociones a un lado porque sepan que estaban mal vistas, ¿no? El no te muestres demasiado lo que estás pensando, no lo vayan a aprovechar en tu contra o no vayas a parecer débil o lo que sea, ¿no? Y siempre se ha tenido que dar poca información sobre lo que uno estaba pensando y lo que uno está sintiendo. Pero es principal porque es que las emociones
el papel que tienen es darnos información del entorno. Entonces, si tú sabes aprovechar eso, tienes medio camino hecho. O sea, si tú sabes aprovechar el que el entorno te está diciendo que hay algo amenazante, te sirve para prepararte. Si tú lo pasas por alto, imagínate una persona que no tuviera miedo a nada. Está casi muerto, porque si no tienes miedo a nada, te atropellan coches, te tiras por barrancos y al final el peligro es como tu amigo. Entonces, sí, yo creo que es principal enseñar a los niños lo que sienten y por qué lo sienten y cómo solucionarlo. O sea, se ahorraría muchos problemas de salud mental en etapas más adultas. Es súper interesante lo que comentas y lo que has comentado también del éxito, de que le prestamos mucha atención. Por poner un ejemplo, hace poco escuché un podcast, una entrevista que le hicieron a Iniesta. Iniesta, un tío que seguramente lo haya conseguido todo en su vida a nivel profesional. Bueno, seguramente no, lo ha conseguido todo en su vida, ha sido campeón del mundo, ha marcado el gol de la final del mundial, querido por todo el mundo, porque encima es que Iniesta no tiene haters. Y cuando comentaba eso, en la entrevista, que tuvo problemas de salud mental, que tuvo que ir al psicólogo, no sé si tuvo depresión, no recuerdo muy bien lo que comentó, pero hablaba de eso. Y tú te preguntas, ¿cómo una persona con todo el dinero del mundo por tenido y por haber, con el éxito a nivel laboral mayor que puedes conseguir, o sea, en que no puedes optar a más, como una persona con todo ese éxito, que es como a lo que todo el mundo aspira, tiene que ir al psicólogo porque tiene depresión? O sea, Claro. es súper, es lo que tú dices, es como lo ha conseguido todo y tiene que ir al psicólogo. Claro, al final, cada emoción, yo siempre explico en mi consulta, en función de la demanda que traen, cada emoción tiene unos pensamientos típicos, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de ansiedad, son los pensamientos de ¿y si me pasa? ¿Y si? Esa duda que no puedes solucionar nunca y que tanto miedo te da. Si hablamos de enfado, pues son pensamientos típicos de es que esto no debería ser así, o tiene que ser de esta forma, ¿no? Como muy cerrado, muy rígido, muy de valores, muy de lo que debe de ser. Y cuando hablamos de tristeza, depresión, pues son pensamientos que te atacan un poco a la autoestima. O sea, todo este boom que ha habido de háblate bien, trátate bien, no sé qué, porque en realidad es que tiene en cuenta pensamientos que tú te dices a ti mismo de lo vas a hacer mal, o tío, no vales para esto, o es que, ¿y si quedas fatal? Y en el caso de Iniesta, pues yo entiendo, no lo conozco, pero yo entiendo que también cuando estás aquí, las expectativas generadas respecto a la sociedad, tus familiares y todo, lo que la gente espera de ti, es como, no puedes fallar, no tienes opción, ¿no? ¿Y por qué yo no tengo opción y el resto de personas sí, ¿no? Yo, claro, al final, pues esa presión de tengo que hacerlo bien y esas dudas que te vendrán de, ¿y si no valgo para esto? ¿Y si no demuestro que realmente me merezco estar donde estoy? Y yo me siento mal y pues eso es muy difícil llevarlo también, o sea, claro. Y es independiente al éxito que tú obtengas en tu profesión, ¿no? Al final luego cada uno duerme en su cama, piensa sus cosas y se siente mal igual, o sea. Eso es. Y bueno, ahora relacionado también con el mundo del deporte, te queríamos preguntar que qué opinas acerca de la psicología positiva. No sabemos si dice así, a lo mejor estamos Claro, a colando. lo mejor no estamos colando, pero bueno, de lo poco que sabemos o de lo poco que hemos estado aquí un poco investigando, de la típica psicología positiva de si quieres puedes, todo lo puedes lograr, tal, relacionado con el deporte, ¿qué opinas Bueno, con el deporte acerca? y a cualquier Sí, bueno, en nivel. verdad a cualquier ámbito se puede extrapolar. ¿Qué opinas sobre esto? Pues opino que Mr. Wonderful ha hecho mucho daño, ¿no? Y el mundo de los unicornios y todo esto ha hecho mucho daño. Bueno, yo pienso que se ha generalizado las ganas con las capacidades. No tiene nada que ver. O sea, sí que es verdad que para conseguir cualquier cosa yo entiendo que es imprescindible el esfuerzo y la dedicación, pero, a ver, hay que tener en cuenta muchas más variables. O sea, tu contexto, de dónde partes, no sé, tu edad, los medios, todo. Pero, por ejemplo, en el deporte, pues, a ver, siempre hay unos techos. Por ejemplo, yo nunca jamás conseguiré, partiendo del mismo punto, lo mismo que otra mujer, aunque tenga mis mismas circunstancias, pero con 10 años menos, por ejemplo, ¿no? O sea, la edad es un factor, pues que por mucho que tú quieras, no puedes, no lo sé, o
O si quieres, puedes. No, mira, yo es que tengo un menisco roto, entonces a lo mejor, por mucho que yo quiera, pues mi cuerpo no me lo va a permitir. O, no lo sé, hay innumerables factores que van a determinar que al final consigas el éxito en algo. O sea, al final es más fijar metas realistas, ¿no? Y que están dentro de tus capacidades. Que no es lo mismo que limitarse, ¿vale? No, es que yo ya tengo una edad, entonces ya, ¿para qué voy a entrenar? No, a ver, es distinto, ¿no? Pero tienes que fijarte, pues, unos objetivos que estén dentro de los rangos de cosas que tú puedas conseguir. Pero también en el ámbito laboral, ¿no? Es como, no, yo me voy a hacer rico porque voy a montar una multinacional y voy a tener éxito. Bueno, a ver, ¿de dónde partes? ¿Qué conocimientos tienes? ¿A qué te vas a dedicar? No lo sé, hay un montón de cosas que están influyendo ahí, ¿no? Entonces, no sé, ¿vosotros qué pensáis? Sí, o sea, yo a raíz de esto me viene a la mente un vídeo de una persona reaccionando a una campaña que hicieron en una no sé qué empresa, pero hicieron una campaña y creo que era de bikinis o de ropa interior y pusieron a una persona con un grado de obesidad alto, una persona con bastante obesidad y esta persona reaccionaba a esa campaña diciendo que bueno, que esa persona si quiere puede perder peso, que se ponga a entrenar, que todo está en la cabeza, que tal. Y creo que el mensaje no está mal, pero al final tú cuando ves el mapa de la obesidad, de los factores que están influyendo en la obesidad, no es solo la disciplina, no es solo los contextos, lo que esa persona sabe, que a nivel de conocimientos, por ejemplo, alimentación, lo que sea, a nivel socioeconómico, qué capacidades socioeconómicas a nivel económico tiene, que se puede permitir a lo mejor todo lo que conlleva esa pérdida de peso, a nivel laboral, a nivel hormonal, a nivel de enfermedades, miles de factores que están influyendo que tú no estás teniendo en cuenta cuando das ese mensaje de que si quiere, puede. O sea, a lo mejor quiere, y yo creo que ninguna persona quiere tener una enfermedad y no poder apenas levantarse de la cama, no creo que ninguna persona quiera eso, pero no es simplemente si quiere, puede. Y creo que ese mensaje hace más bien que mal en el sentido de que hace que esa persona se sienta culpable cuando no lo está consiguiendo. No sé qué opinas de eso. Creo que ese tipo de mensajes culpabilizan mucho a la persona. Porque sí, es verdad que bueno, hay diferentes enfermedades que al final provocan, por ejemplo, un peso muy elevado, ¿no? Y problemas de salud y además también es la historia de cuando tú tienes una edad, pues cómo has comido de niño, no sé, los tejidos adiposos que tú tengas. Hay un montón de cosas que tú no el puedes mapa, o sea, hacer. es un mapa, yo es que a raíz de eso dije, voy a ver, y eran muchísimos, no me acuerdo, pero decenas de factores que están influyendo. Tú estás quedando simplemente con que si quieres puedes, no, o sea, mira todo esto, todo lo que sin saber el contexto de esa persona, porque una vez tú a lo mejor conoces el contexto y sabes un poco realmente, conoces más a esa persona, pues puedes a lo mejor dar algún tipo de consejo, lo que sea, pero en ese caso estás dando un mensaje de una persona que ni siquiera conoces, que seguramente no sepas ni su nombre, de si quiere puede, cuando realmente no sabes de cuántos de esos factores que pueden influir están influyéndole a esa persona. Totalmente, totalmente. Es un mensaje que al final lo que tú decías, que culpabiliza mucho a la persona en el sentido de, joder, pues si esta persona dice que si quiero puedo, ¿por qué no quiero? Si yo sí que quiero, realmente es que quiero. O sea, no creo que sea... Sí, sí. Es como ¿qué hay malo en mí que a pesar de querer no puedo, ¿no? Porque yo no puedo y el resto que quiere sí. Es como... Claro. Sí, total. Son mensajes que hay que tener mucho cuidado, o sea, porque en general como que tratan de animar y decirle a la gente, va, esfuérzate, pon ganas, échale aquí motivación, y no es verdad, no lo es. Y es que mira, además, ahora de lo que hemos estado hablando, me viene a la cabeza un podcast en The Wild Project, que bueno, imagino que no sé si lo escucharéis. Sí. No me acuerdo el invitado ahora mismo que hablaba sobre esto, pero es que me parecía súper interesante. Y es que vivimos en una sociedad en la que, lo decía él además, que no hay contexto para nada. No. Pues claro, al no haber contexto, o sea, es de lo que estáis hablando. O sea, tú a una persona que no conoces su contexto, que no conoces sus circunstancias laborales, que no conoces, pues, el tema, pues, la infancia que ha pasado o el estilo de vida que ha llevado durante muchos años, no conoces a nivel hormonal si tiene alguna enfermedad o algo, o sea, no puedes dar conclusiones de algo que tú no sabes, de que no partes de un contexto previo que ya sabes y dices, vale, controlo los factores que hay alrededor de esto y puedo empezar a tomar decisiones en función de mi punto de partida, de mi contexto. O sea,
Si no sabes el contexto, es muy complicado Mm. tomar decisiones y sacar conclusiones así a la... Pues venga, voy a sacar conclusiones por esto, Sí, ¿sabes? solo tienes que cerrar la boca, es súper fácil. En plan, tío, ¿en serio? Las cosas no son tan fáciles, o sea, las cosas no son tan Sí. fáciles. Tienes que irte a la También, persona... en ese sentido, si hablamos de sobrepeso en concreto, hay una creencia de que la persona es calorías que come y calorías que gasta. Y no, o sea, nada, para nada. O sea, bueno, vosotros lo sabréis, que es que influye un montón de cosas. Y hablando de ese contexto, pues en entrenamiento pasa lo mismo. ¿Por qué existe un preparador? La figura del preparador. Pues porque cada persona es ella misma en sus circunstancias. Entonces tendrá que tener un entrenamiento programado pues en base a lo que esa persona requiere. Y la alimentación pasa lo mismo, igual que yo, depende del problema que tenga delante en consulta, trato a una persona de una manera o la trato de otra. Yo no puedo ser como súper efusiva, súper tal, una persona que está deprimida. Y no puedo hablar así, súper tal, súper pausada, con una persona que está como súper motivada, ¿no? O sea, te tienes que adaptar a todo lo que tienes delante. Hay que adaptarse. Y sobre todo si eres un profesional de la salud, porque es que es multivariable. Eso es. Al final, lo escuchaba hace poco también en un podcast que hablaban de los sistemas complejos, de cómo las personas somos sistemas súper complejos. Es una teoría mucho más desarrollada, pero no voy a ponerme a explicarla ahora, pero que somos un sistema complejo y tendemos a hacer afirmaciones muy reduccionistas tienes que hacer esto para esto. Oye, no, que a lo mejor eso es lo que a ti te ha servido o lo que le sirve a un grupo de población concreta, pero a mí no me sirve en este momento de mi vida. A lo mejor en unos meses, por ejemplo, me invento, tienes que hacer drop sets o series descendentes para conseguir hipertrofia. Oye, no, pues a lo mejor es una persona novata con hacer 10 series por grupo muscular a la semana sin hacer drop sets, gano masa muscular, por ejemplo. Entonces, y lo que a mí me sirve ahora en un momento, a lo mejor en unos meses no me sirve, y lo que me servía unos meses, actualmente a lo mejor no me sirve. Entonces, al final, las planificaciones, en este caso entrenamiento, lo que sea, lo leí en un libro, son organismos vivos que van modificándose y van cambiando a lo largo del tiempo en esa misma persona. Que lo que decimos, que lo que te sirve ahora no te sirve en unos meses y lo que te sirvió hace unos meses ahora no te sirve. Entonces, dar esos mensajes tan generales y tan reduccionistas de tienes este problema, haz esto, es como, pues a lo mejor a ti te ha servido y a un grupo de población concreta le sirve, pero a mí personalmente no me sirve y lo estoy haciendo y como no consigo los resultados que tú afirmas que con eso se consigue, me siento culpable. Claro. O sea, es súper complejo, es una cosa que... Un poco, yo creo que la gente funciona un poco así también por cómo nos movemos con la información actualmente, ¿no? O sea, buscas una respuesta rápida para cualquier pregunta que te surja. Espera, que voy a buscar un momento en Google. Y lo primero que te sale es lo que miras, o sea, que al final es la empresa que más ha pagado por estar posicionada. Entonces, a ver, ¿qué credibilidad le estás dando a esto, no? Y pasa lo mismo en las redes sociales. En las redes sociales, pues yo peco a veces de eso también, ¿eh? O sea, no estoy libre, pero en las redes sociales los profesionales tratamos de intentar dar la información rápidamente para que la gente, pues, por lo menos sepa algo, ¿no? Entonces haces reels súper rápidos de 30 segundos y haces posts en los que en una imagen metes todo ahí a ver si alguien se entera de algo y cosas así. ¿Por qué? Porque la gente quiere respuestas rápidas y me da igual lo de verdad que sea, pero a mí dime algo ya y me pongo con esto y se acabó, ¿sabes? Y no me digas depende que... No me vengas explicando historias. A mí, bueno, eso para ti que lo estás estudiando, pero a mí dame una solución, ¿no? Tal cual. O sea, te preguntan algo y dices, depende, y dices, como el meme este de Josep Pedrerol de Depende, ¿cómo que depende? ¿De qué depende? Que pongas 4 o 5 ejemplos, pues Igual. es así. O sea, la gente quiere respuestas y a problemas súper complejos que al final es súper, va mucho más allá. Y cuando, por ejemplo, con el tema de la ansiedad, volvemos a lo que estábamos hablando antes, cuando la gente da respuestas tan reduccionistas, tan directas, dices, joder, realmente has analizado a profundidad el contexto de esa persona y seguro que no. Entonces, no se puede ser tampoco de esa manera, pienso yo. Que muchas veces pecamos un poco en ese sentido, pero... Algo que a mí, por ejemplo, me da mucha ansiedad es que mi trabajo, al final necesito hablar mucho y necesito dar muchas explicaciones y que la gente me dé muchas explicaciones. Yo necesito mucha información porque es que tengo que entenderte lo que te está pasando ahí dentro. Entonces, al final tengo que ser como súper dinámica y poner muchos ejemplos, muchas analogías, mucho todo, para que la persona que yo tengo delante no esté en consulta así. Y que ya no está. Y es en plan de, ¿me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Y claro, es muy abstracto todo. Y necesitas coger la atención. Yo lucho con eso constantemente. Es como, a ver,
entiende lo que dibujos, a no sé qué, a no sé cuál, pero por eso, porque las personas ya no prestan atención, se escapa mucha información que es muy necesaria. Es un poco de lo que se pega en redes sociales también lo que estamos diciendo. De hecho, estás pasando reels y claro, te quedas con el que te dice, no hagas esto. Y dices, hostia, no hagas esto. A lo mejor sí que me viene bien. O haz esto para esto. No cometas este error. Y dices, joder, a lo mejor es un error para... O sea, es complicado y es una... También nosotros como creadores, entre comillas, de contenido, es complicado gestionarlo porque al final la plataforma prima eso, prima los mensajes generalistas que captar la atención de la gente. Entonces, si tú dices, puedes hacer esto, pero depende de tu contexto individual, tal. Entonces, ¡Fuera! claro, lo pasas y yo, el siguiente. Entonces, es Sí, complicado, sí. es complicado. Al Además, el final, algoritmo te va a meter en el pozo, es como, Ya hasta ves. luego, tú eres muy pesado. dos Total, visualizaciones, sí, sí. total. Y Patricia, siguiendo con las preguntas, te queríamos preguntar un poquito, llevándolo a nuestro mundo del culturismo natural, del deporte en general también, un poquito a nivel de lesiones. Una persona, por ejemplo, que quiere dedicarse al mundo del deporte. El otro día, en la entrevista anterior, tuvimos a Iván Gonzalo. Él iba a ser, apuntaba maneras para ser futbolista profesional, jugando en segunda división, primera división, debutando ya, y con 18 años se tiene una lesión muy grave, tiene que dejar el fútbol. Entonces, él lo decía como que sentía un vacío, que rápidamente lo rellenó con el mundo de la preparación, ahora es entrenador, a nivel empresarial es una máquina, pero queremos preguntarte un poco, esa gente que toda su vida a lo mejor ha hecho algún deporte, incluso que apunta maneras para dedicarse a ese deporte de forma profesional y vivir de ello, y toda su vida ha girado en torno a ello durante toda su adolescencia, incluso su infancia, ha rechazado eventos sociales, pues todo lo que conlleva dedicarte a un deporte, ha dejado de ir a eventos sociales, ha dejado de lado muchas cosas, relaciones personales por ese deporte o por esa, lo que sea. Y llegan los 19, los 20, la edad que sea, y una lesión que prácticamente le deja fuera del deporte. ¿Cómo crees que se tiene que gestionar ese vacío que esas personas sienten? Aunque entendemos que sea súper individual, pero ¿qué opinas de esto? Bueno, al final es un duelo, es una pérdida, porque claro, tú orientas todos tus esfuerzos, orientas toda tu vida en conseguir una meta, orientas, y al final se va de golpe y porrazo con algo que tú no puedes controlar de ninguna manera, ¿no? Porque si es una lesión es que no puedes hacer nada por evitarlo. Entonces, eso hay, el elemento cognitivo es fundamental, porque lo que tú estás pensando y esa interpretación que tú estás dando de lo que vives tiene que darse una vuelta. Yo en consulta trabajo mucho la aceptación de las cosas que no puedes cambiar, que no es, ¿cómo se dice esta palabra? No es en plan de, no es resignación, ¿vale? Pero sí que tienes que aceptar que va a haber cosas en tu vida, una lesión, una ruptura, una pandemia, cosas que tú no puedes controlar y a las que es adaptarse o morir. Entonces, claro, básicamente tú te encuentras con un contexto que algo te adjudica y que tienes que seguir viviendo. Entonces, ¿cómo puedes seguir viviendo? Hay que reenfocar, pues como Iván reenfocó en otro deporte, hay que reenfocar esas ganas y esa pasión en otra cosa y entender que la vida es como, son periodos y los objetivos son temporales, porque no solo pasa en el sentido de que tú tengas una lesión y ya no puedas volver a practicar ese deporte, también pasa cuando consigues un objetivo dentro de ese mismo deporte, ¿no? Dices, yo llevo 10 años entrenando y por fin voy a debutar y compites. Y luego igual no te gusta, o igual sí, pero claro, ¿y ahora qué? Pues es como ese parón en el que tú te tienes que reestructurar, sobre todo cognitivamente, y decir, bueno, a ver, ¿dónde me enfoco ahora? ¿No? O no me enfoco en ningún lado, o igual no vuelvo a practicar deporte, no lo sé. Yo, por ejemplo, tuve una lesión muy fuerte de espalda y entonces yo dejé de entrenar lo que entrenaba y cambié de disciplina. Sin haberlo hecho nunca, ¿no? A mí me gusta moverme. Entonces, coges ese elemento que comparten las dos cosas, ¿no? Como que es la actividad física, el mejorarte día a día, el tener un objetivo a diario de ir a entrenar, mejorar marcas, mejorar pesos, mejorar condición, no lo sé. Hay muchos micro objetivos que te puedes ir planteando con un nexo que es pues, el deporte, la actividad y demás. Pero el vacío que se siente en ese sentido es tremendo. O sea, es decir, con todo lo que he renunciado, he perdido mi vida o qué he hecho, no sé, llevo
lo que dices de que no vas a eventos o dejas de hacer cosas, no te comes lo que sea, no lo sé, o no duermes las horas que deberías o duermes las que deberías, entonces necesitas llevar una vida muy estructurada, muy pautada, porque cuando en culturismo tú cuando estás en preparación tienes que ser muy estricto, pero en otros deportes también. Yo, si hablo desde mi experiencia personal, claro, si tú haces 3 disciplinas, tienes que ir a nadar, tienes que ir a correr, tienes que ir a hacer bici. Entonces, y además tienes que hacer entrenamiento funcional para cada deporte. Entonces, tienes poca vida social, tienes que tener las cosas muy claras, tienes que llevar una alimentación para no morir en el intento súper pautada y entonces, claro, luego te encuentras después de 6 años que dices, tío, podría haber hecho muchas otras cosas que no he hecho para algo que ya no puedo seguir haciendo. O sea, ¿qué estaba haciendo con mi vida? ¿No? Bueno, pues lo que has estado haciendo con tu vida ha sido lo que has querido hacer durante ese periodo de tiempo. Y ahora tienes que buscarte otra cosa que quieras hacer. Y no te queda otra que aceptarlo y continuar y enfocarte en otra cosa. Y es posible que ahora mismo yo, por ejemplo, si entreno en culturismo y llegan, no sé, pasan 3 años y es posible que tengo un niño y tengo que dejarlo, imaginaros, ¿vale? Bueno, pues entonces a partir de ese momento dejaré de hacer eso y empezaré a hacer lo que quiero hacer en adelante. Y hay que desvincularse pues, de esas actividades también. No sé si os queda resuelta la duda un poco, pero Sí. básicamente... Está muy bien explicado además. No, sí, al final es algo que se ve mucho. Iván, por ejemplo, también nos pone el ejemplo de los futbolistas o de los deportistas en general cuando terminan su carrera deportiva, ya porque ya son mayores y se retiran, que también un poco esa gestión a nivel mental de ese vacío del que comentaba, porque te has estado en este caso de hablando de estos futbolistas dedicando toda tu vida a algo y de repente acaba. Y lo que le comentamos en esa entrevista es que muchos pues, se dedican a otros ámbitos, a nivel empresarial, a nivel de seguir ligado al deporte, pero por ejemplo como entrenador o desde otra perspectiva, como preparador físico, lo que sea, como incluso como director de un club o presidente, lo que sea. Y al final es esa forma que tú dices de encontrar otra cosa que te siga, con lo que sigas sintiendo esas, no voy a decir cosquillas, pero ese sentimiento de, joder, Sí, ese estoy haciendo disfrute, esto sí. porque ese disfrute, eso es. Y Sí. también quería preguntarte, Patricia, también ligado con las lesiones, al final en el mundo del deporte, las lesiones, no lesiones que te aparten del deporte completamente, pero lesiones a otro nivel siempre aparecen. Yo, por ejemplo, ahora estoy saliendo, entre comillas, de una lesión a nivel lumbar y tal, y en algunos momentos es difícil porque ves que cargas que levantabas hace unos meses, hablando del culturismo, del powerlifting, te parecen súper lejanas. Entonces, quería preguntarte un poco cómo gestionarlo a nivel mental. Oye, entender que también, supongo que es entender que es parte de un proceso, pero no acabar frustrándote porque ves que te lesionas, recaes, te lesionas, a lo mejor a veces vuelves a recaer o ves ese objetivo que tú tenías, lo ves como súper lejano ahora. ¿Cómo gestionarías eso? Eh, lo gestionaría, por un lado, a nivel de entrenamiento individual. O sea, entrenamiento con entrenamiento tienes un objetivo desvinculado del pasado. O sea, lo que fue, ya fue. Eso es básico de entender. O sea, tú no puedes cambiar nada. Y además, lo que estás viviendo ahora es consecuencia y va hacia adelante, ¿no? Es como tener muy claro cuál es el espacio temporal en el que estás. A todos nos gustaría cambiar cosas del pasado, pero no podemos, hay que centrarse en ese momento. Entonces, tú cuando vas a entrenar a diario, tienes que pensar en lo que estás haciendo a diario, no en lo que hiciste ayer. Porque incluso, por ser puñetera, es posible que en el pasado también hicieras cosas que si hubieras cambiado, hubieras tenido mejores marcas y no sé qué, pero ya fue. Entonces, si tú vas mañana a entrenar, focalízate en el entrenamiento de mañana. Y cuando tú vayas a entrenar pasado, en el entrenamiento de pasado. Y cuando lleves un periodo de tiempo post lesión, te darás cuenta de todo lo que has ido avanzando desde ese punto de inflexión. Al final, yo creo que algo muy importante en todos los deportes es que te dan fortaleza. Te dan fortaleza y te dan resistencia cognitiva. Te dan esa capacidad de sufrimiento, pero no de sufrimiento de una repetición más, no. Sufrimiento de, pues hoy no lo he conseguido, tengo que volver mañana. Pues hace un mes estaba súper bien o me veía estupendo porque estoy justo una semana después de competir y me voy llenando y estoy, ¡buah!, me encanto y luego no te gustas. O sea, cada momento tienes que evaluarlo en el contexto de ese momento.
Y que sí, te vas a frustrar, claro que te vas a frustrar porque dices, lo que yo era y lo que ahora soy. Bueno, lo que ahora eres, pero no es toda tu identidad. Lo que tú consigues ahora después de haber estado lesionado. Claro, ¿por qué no te comparas? En lugar de compararte en tu mejor momento de entrenamiento antes de la lesión, ¿por qué no te comparas a ti, tirar del suelo que no te puedes levantar porque tu espalda no te lo permite? Claro, ¿con qué te estás comparando? Entonces, cuando te frustres porque no consigues metas que antes sí conseguías, piensa que igual no te estás comparando con el momento adecuado, te tienes que comparar con el momento de lesión, de dolor agudo, en el que no te podías sentar. Yo creo, ¿no? Sí, es súper... sí, o sea, creo que es así, que es tal cual. Y al final, al principio, porque llevo ya varios meses, llevo como 8 meses, ¿no? Desde mayo más o menos. Entonces, al principio sí que es un poco más complicado en el sentido de, joder, lo ves súper lejano, pero al final lo que tú dices, focalizándote en el día a día, hay una analogía que me gusta mucho, que es focalizándote en construir ese ladrillo. No te centres en que tienes que construir una casa enorme, céntrate en que vas construyendo cada ladrillo de la mejor manera posible, súper recto, poniéndole el cemento exacto. Céntrate en hacer cada ladrillo de la mejor manera posible. Y al día siguiente pon otro ladrillo más. Y ponlo de la mejor manera posible, súper recto, con el cemento perfecto, tal. Y al siguiente, otro más. Y tal. Y cuando pasen 1 año o 2 años, digas, joder, mira qué casa tan bonita tengo. Y ahora no es que esté igual que antes, o sea, haya alcanzado en el punto en el que estaba antes, sino que tengo una casa mucho mejor o mis levantamientos son mucho mejores que antes. De hecho, hay una frase que me gusta mucho, que se la escuché a Rubén de RV, y él decía que nadie empieza a entrenar bien hasta que no se lesiona, porque tú hasta que no te lesionas es como, bueno, sí, pues no le doy tanta importancia al calentamiento o al descanso, o bueno, sí, la comida tal, esto no sé qué, tal, O y la técnica, la ¿no? técnica tal, bueno, pues sí, porque hago un poco el burro un día, no pasa nada, pero de repente llega una lesión y dices, joder, todo esto sí era importante y me acabo de romper, entonces vamos a ir ahora poco a poco eso, construyendo cada ladrillo de la mejor manera posible. Te crees un poco como invencible, yo creo. Antes de que tengas una lesión así que te haga estar parado y tal, te sientes como invencible de, no, a mí eso no me va a pasar o no tiene por qué pasarme, pero sí, las cosas pasan. O sea, y sí te pasa, ¿sabes? O sea, es que la cosa está ahí. La cosa Claro. está ahí. Además, es como súper frecuente que las lesiones se ven como en el pico de rendimiento, ¿no? Cuando más fuerte estás y más a tope estás, llevas toda la planificación y es ese periodo de tiempo en el que vas con todo y de repente, pues te has pasado, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, bueno, me enrollo aquí un pelín. Esto del síndrome general de adaptación, por ejemplo, es una teoría que se usa en el entrenamiento, pero que viene de la psicología. Y es que el estrés que tú vas generando día a día, cada vez vas soportando más, ¿no? Tú luego por la noche te vas a dormir, te recuperas del estrés y el día siguiente vas a por más, ¿no? Y llega un momento en el que te has pasado y no te has dado cuenta. Y en el entrenamiento, pues es que es básicamente lo mismo. Si tú no recuperas bien, si tú no descansas cuando toca, si tú tiras más de lo que debes, te lesionas. Te lesionas porque es que ese estrés acumulado y no le has dado tiempo a tu cuerpo a hacerse fuerte. Eso Y es básicamente, pues eso. hay una analogía que me gusta mucho con el tema de las lesiones, que al final una estructura o un organismo se lesiona cuando la estructura en concreto no está adaptada para esa carga. Entonces, en un podcast escuché una analogía de un puente en el que continuamente están pasando camiones. Y cada vez el camión es más pesado, cada vez el camión es más pesado y de repente se paran varios camiones en el puente y el puente se rompe. O se paran 2 camiones en el puente y el puente se rompe. Es porque esa estructura no está adaptada para tolerar esa carga. Entonces, con las lesiones pasa un poco lo mismo. Y a lo mejor un camión puede ser el estrés que sentías. No te has roto por el entrenamiento de ese día, te has roto por lo que tú dices, por toda esa La acumulación acumulación. de carga que llevas, a la que no has permitido a tus estructuras adaptarse. Eso es, eso es. Es súper importante también tener en cuenta que cuando tú te has lesionado y tienes que volver a empezar, pasar por la rehabilitación, de ir poco a poco progresando, tienes que darte cuenta también y ser sincero contigo mismo y ser, o sea, aceptar que el estrés que tú vas a soportar ahora no es el mismo. O sea, que tú ya partes de un estrés, o sea, te estás recuperando, ¿no? Tienes que tener ese cuidado y que por eso también es imposible de ninguna de las maneras que tú, pues ahora mismo, hagas las marcas que hacías, ya no por el dolor, sino porque es que no es lo que te toca, no es lo que te toca, es lo que tú ahora te vas superando, pero desde otro punto, ¿no? Desde otra línea base, no partes desde el mismo momento. Eso es. Y ahora te queríamos preguntar, bueno, vamos a llevarlo un poquito a nuestro terreno, al mundo del culturismo, y es la pregunta que te lanzamos, dentro del mundo del culturismo, ¿tú crees que existen estos problemas de salud mental, ansiedad, imagen corporal?
baja autoestima. ¿Crees que es algo... Mala relación con la comida. Es mala relación con la comida, exacto. ¿Crees que son patrones, digamos, que se pueden llegar a ocasionar, a producir? Y que si se repiten con cierta frecuencia. A ver, yo pienso que cualquier deporte llevado a la competición supone un extremo. Y como extremo, pues genera problemas. Y cualquier extremo también produce más estrés, produce, o sea, un deporte enfocado a conseguir un objetivo te enfoca, o sea, como suena. Y entonces, al final, si tú quieres conseguir algo, haces todo lo que sea por conseguir eso, ¿no? Y te vuelves más disciplinado y eso te refuerza y cada vez eres más disciplinado. Y mides toda la comida, pero bueno, un día me como uno de más, pero eso, poco a poco, el cumplir siempre te refuerza y cada vez mides más. O sea, ya es un grano de arroz me sobra. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que si tú no tienes la cabeza flexible, ¿vale? Porque la flexibilidad cognitiva es algo que es como una característica principal para tener salud mental, ser flexible. Si tú te vuelves rígido en todo durante muchísimo tiempo, esa rigidez te va a generar problemas psicológicos. Te va a generar problemas psicológicos porque no vas a tolerar salirte, nunca. Entonces eso te va a generar una ansiedad porque el salirse de algo ya es una amenaza, ¿no? ¿Os acordáis de lo que supone la ansiedad? No, es que es una amenaza para mí no tener una báscula en casa. Es una amenaza para mí no ir a entrenar. Es una amenaza para mí salir por ahí porque luego no puedo dormir más 8 horas, porque luego tal. Vale, a ver, pero ¿durante cuánto tiempo, no? Vas a estar soportando amenazas del entorno. O sea, tienes que focalizarte un poco y entonces, bueno, pues se generan problemas de alimentación, se generan problemas de obsesión con el deporte, porque la gente que se dedica al deporte dice, ya está diciendo que estoy obsesionado, que no sé qué. A ver, hay una obsesión. ¿Eso es malo? Pues depende. O sea, quiero decir, depende para qué la uses y cuánto tiempo, y no puedes estar 60 años durante toda tu vida midiendo los garbanzos que te comes o las verduras que te comes, ¿no? Tendrás que tener periodos de descanso como en todo y tendrás que ser flexible y soportar de vez en cuando salirte de la pauta y soportar de vez en cuando descansar más de la cuenta o yo qué sé, X cosas que no hagas, ¿no? Te tienes que exponer, que es lo que se hace con la ansiedad. Te expones a la amenaza y la soportas y ves que no pasa nada y luego ya sigues con tu vida, ¿no? Es así como se trata en psicología. Entonces, si hay más problemas de estos en culturismo, sí, en todos los deportes lo hay. O sea, todos los deportes exigen una nutrición específica, todos los deportes exigen un cumplimiento con los entrenamientos, todos los deportes exigen renunciar a cosas, ser metódico, ser disciplinado, ser concienzudo, ser cuadriculado. Y eso va en contraposición con la flexibilidad, básicamente. Pero si quieres conseguir unos objetivos, pues tienes que pasar periodos de tu vida esforzándote a muerte para conseguirlos, porque si no, no los consigues. Exacto. Entonces, ¿dónde está la balanza? Pues ahí a lo mejor sí que si ves que se te escapa, necesitas un psicólogo deportivo. O un psicólogo clínico, depende del problema, ¿no? Pero alguien que te diga, que te estás un poco aquí y tal, tolera esto de vez en cuando, o no lo sé, en este tipo de pautas. Y la imagen corporal en este deporte, en el culturismo, es algo que se ve perjudicado 100% porque tu cuerpo cambia más rápido de lo que tú te percibes. O sea, hablamos de propiocepción y tiene también mucho que ver con la concepción, o sea, tiene que ver con la concepción que tú tienes de ti mismo, ¿no? El volumen que tú ocupas. Cuando tú haces determinados movimientos, tú eres consciente de dónde vas a caer, ¿no? Tú no te chocas con las puertas porque sabes lo que ocupas. Claro, pues eso también va enfocado a tu imagen corporal. Yo sé lo que mido, lo que ocupo, lo que tal, pero claro, cuando se hacen bulks enormes y engordas mogollón, o luego coges y te secas y ocupas nada, tu cuerpo cambia y tus dimensiones cambian a una velocidad que tú cognitivamente no estás preparado, porque dices, pero te miras al espejo y siempre te ves mal. Siempre te ves mal, nunca has cambiado lo suficiente. Y luego ves esas fotos después de 4 meses y dices, ¿cómo podía verme mal, tío? Pero mira qué seco estaba, tenía rajas en el culo. Y es como, ¿cómo puede ser? No, tu cerebro no está preparado para esos cambios, ¿no? Al cuerpo le gusta lo facilito, la estabilidad, la homeostasis, ¿no? El equilibrio. Entonces, claro, cuando tú pues, estás en extremos, como decía, pues la adaptación es complicada. Entonces, tienes que, también con esto, ser muy consciente
de que quizá lo que tú estás viendo no es lo real. Yo, por ejemplo, hay gente que me dice, ¿y tú por qué tienes preparador? Si más o menos tú, o sea, tú puedes llevarte, ¿no? Sabes hacerte un plan de alimentación, tú sabes entrenar, tú sabes programártelo. Digo, yo necesito a alguien externo porque yo no me fío de mis ojos. O sea, y a lo mejor yo me digo, va, tengo esto planificado, pero voy a hacer un par de series más. Pues no, no puedes hacer un par de series más. Comprométete con una persona externa y cumple con ella, porque si tú contigo mismo algo dices, va, venga, que hoy puedo, tal, no, 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 no. Entonces necesitas, pues a veces, a alguien con una visión objetiva desde fuera que te diga las cosas como son. Y esto, sobre todo en la imagen corporal, sobre todo en el culturismo, es fundamental que se tenga la cabeza un poco tal. Eso lo comentan mucho culturistas y demás, el hecho de ver las fotos de competición y en ese momento no verse ellos mismos, verse del todo bien y verse a lo mejor 4, 5, 6, 8 meses después de haber empezado el volumen, tal, ver esas fotos y decir, joder, pero ¿cómo no me podía ver bien con eso, con rajas en el culo, con venadas en el abdomen, con venadas en las piernas? ¿Cómo no me podía ver bien en ese momento? A mí, por ejemplo, me pasó el otro día viendo vídeos de cuando estuve en volumen, que digo, joder, qué pedazo de brazo tenía y no era consciente de ese brazo. Ahora me veo, tío, y digo, joder, tío, ahora me veo súper flaco y seguramente en unos meses, cuando ya esté un poquito más grande, diga, joder, que cómo me podía ver flaco si estaba definido. O sea, es como que nunca te terminas de ver bien. Claro. Sí, sí, sí. Y además también, pues eso influye, como siempre, con quién te comparas y con qué punto te comparas, ¿no? Claro, ¿con qué te estás comparando? Pues es lo mismo que lo de la lesión que decíamos antes. ¿Con qué punto te estás comparando? ¿En qué momento te estás comparando? Claro, con ayer no, no lo sé. Depende de... Hay muchas cosas que influyen. Hablando de esto, ya lo hemos comentado en alguna otra entrevista también, pero en el tema de las redes sociales vemos a muchos chavales más jóvenes. Nosotros somos jóvenes, yo tengo 22, Carlos tiene 23, somos jóvenes, pero todavía más jóvenes, con 17, 18 años, a lo mejor en TikTok y demás, subiendo típicos reels de tengo un objetivo, voy a muerte a por él, con el tupper, a lo mejor incluso en la comida de Navidad con 16, 17 años, con un objetivo a lo mejor a muchos años vista, de que están súper que están, creo que está bien, o sea, si tienen un objetivo y ser disciplinado con él y consecuente con ese objetivo, pero creo que no, al final es una cosa de extremos y llevárselo a ese extremo de lucho contra mis demonios, en entrenamiento, con su capucha, no hablan con nadie, súper... y tienes 17 años, ¿me entiendes? O sea, el daño de TikTok. Estás rechazando un plato de comida, es que me acuerdo que lo puse precisamente, creo que subimos un Reels de, estás diciendo a la fava de tu abuela que te encanta, que no te la vas a comer porque es que tienes que cumplir con tus 6 comidas o te vas de viaje con tus padres y tienes que buscar un gimnasio cerca y pasas 3 horas por la mañana en el gimnasio en 5 días que vas a pasar con tus padres, a lo mejor en los 2 últimos meses. Entonces, ¿qué opinas un poco de esto? ¿Crees que se está llevando al extremo? Creo que esos chavales pues se están comparando con personas que no están en la misma etapa vital que ellos. Entonces se están comparando con personas que son adultos y que tienen, ¿a quién ven? A Cebú. Claro, o sea, te estás comparando con una persona que es profesional y que ha enfocado toda su vida y que te tienes que comparar con él, pero a los 17. ¿Qué estaba haciendo él a los 17? ¿No? O sea, no te compares ahora, es que cada momento vital tiene sus requerimientos y ahora mismo pues lo que tienes que hacer es comer, hincharte a turrón y coger todos esos y que sean gays. Y ya está, ¿no? O sea, claro, ahí hay un problema. ¿Ves? Esa es la rigidez porque esos niños, bueno, niños, es que 17 años para mí son niños, esos niños, si no frenan, llegará un momento en el que tanta rigidez va a explotar. Porque claro, llega un momento en el que cuando eres tan rígido no disfrutas, todo es un deber, todo es una obligación, todo es porque, joder, a todo el mundo le gusta entrenar cuando compite, pero cuando está en competición no le apetece una mierda y no quiere, o sea, te tienes que forzar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una obligación. Entonces disfruta, es que yo les diría disfruta, porque sé flexible y disfruta. Al final es eso, que te comparan con el tema de las redes sociales, se comparan con personas mucho más avanzadas en el entrenamiento que ellos, es que literal, si empiezas a entrenar o llevas 2, 3 años entrenando, en nada que hagas, en nada que comas y entrenes más o menos bien y con intensidad vas a mejorar. Claro, entonces, claro. es como que tienen mucha prisa por es que tengo que hacerlo todo perfecto, tal. No, tío, lo que tú dices, disfruta ahora y no te compares con, a lo mejor, por poner un ejemplo, Joan Pradels, que tiene aquí tatuado Obsessive,
Pues claro, él está obsesionado con su objetivo y vomita todos los días que hace pierna. Tú no necesitas, Exacto. él tampoco a lo No mejor lo hace, necesitaría, pero no hace tú no falta que lo hagas tú necesitas también. que 4 horas de entrenamiento de pierna, tío. No lo necesitas, no te pases 4 horas. Eso es. O sea, es No, como. no. Es que se toma como referencia o se glorifica el resultado, ¿sabes? Pero no todo el proceso que tú estás haciendo. Entonces, claro, yo me comparo contigo, pues eso, en otro momento, ¿no? Me comparo con tus resultados ahora, pero claro, yo no veo todos tus años que llevas pues trabajando en ello, aprendiendo a comer o aprendiendo a entrenar o no lo sé. Y claro, pues estos niños es que no tienen bagaje, no tienen una historia de entrenamiento, no tienen... Entonces, claro, pues quieren, no sé. Es muy probable que mucha gente así, que empieza tan extremo y tan rígido y tan tal, se frustre porque no cumple con sus expectativas, ¿no? Y al final, pues es una pena porque hay gente muy que puede sobresalir y que acaba dejándolo pues por frustración o porque no ve resultados o porque, pues, no lo sé. Que ser, o sea, que esta perspectiva no creo que esté reñida con ser disciplinado y que si tienes un objetivo, No, por supuesto. adelante, pero Claro que no, pero no todo es negro ni todo es blanco, eso básicamente. es. que tienes 17 años y el mensaje es el mismo que dimos en aquel podcast, que si te ofrece una fabada a tu abuela, tío, cómetela, porque Cómetela, ¿no? Sí. no te va a alejar de tus gains y le vas a hacer súper feliz por comerte esa fabada o esas galletitas que te ha preparado, tío. No digas, no, es que te he metido mi tupper para calentármelo. O sea, sería, la verdad que no. Y ya, Patri, Patri o Patricia, tenemos ya Patricia. Sí, Patri, bien. Ya, Patri, para ir cerrando, que llevamos aquí ya casi una hora hablando, ha quedado una entrevista súper chula, pero queríamos preguntarte un poco por futuros ya a nivel personal, futuros objetivos o proyectos que tengas a medio y largo plazo. Es una pregunta que siempre hacemos, así que coméntanos un poquito. Bueno, yo me he dedicado a muchas cosas dentro de la psicología y fuera. Y hace poco, bueno, hace no, ni un año, yo fue cuando monté mi empresa, ¿no? Yo tengo mi consulta, que es mía, que es de mente en mente, y bueno, pues por eso hago terapia online y hago terapia presencial ahora en Salamanca. Y mi idea es hacerla crecer. O sea, eso profesionalmente, que eso crezca, que albergue a más psicólogos y que se haga mi fantasía es que se hiciera un centro multidisciplinar, o sea, que tuviera otros nutris, que tuviese entrenadores, que tuviese, ¿no? Diferentes profesionales y que, porque al final yo concibo a la persona como un conjunto, no creo que haya nada separado, que se pueda tratar independiente. Entonces, mientras tanto, me formo yo en todas las áreas, pero claro, no puedo abarcarlo todo. Entonces, en el sentido profesional, eso. En el sentido deportivo, por ejemplo, pues yo siempre que me dedico a un deporte compito. Entonces, pues mis intenciones, no lo sé cuándo, pues yo ya soy Xavi preparador, pues será competir, ¿no? El culturismo natural y ya veremos a ver qué pasa. ¿Cuándo? No lo sé, pero bueno, de momento estoy enfocada en mi trabajo, en mi relación de pareja y en tirar con eso para adelante. Y cuando tenga una estabilidad, que yo creo que es fundamental para lanzarte después a competir y más en este tipo de disciplinas, pues competiré. No sé, ya se verá. Roda tu 2020, ya veremos. 24, 25, habrá que verlo. Ya veremos. Sí. Qué guay. Y bueno, lo dejamos siempre en la descripción, tus redes sociales y demás, pero para que nos digas dónde puede encontrarte la gente a nivel de redes sociales o página web. O... Incluso en tu consulta en tu Salamanca, consulta si también, alguien en eso es. Salamanca, O sea, ahí... para que sepan un poquito dónde estás. Vale, pues en Instagram estoy en Demen _psicología, Demen que son las siglas de Mente en Mente. La página web www.dementeenmente.com. Pueden allí tener toda la información para ponerse en contacto conmigo, así que cualquiera que tenga alguna consulta o me quiera contar algo, pues que me hable y ya está. Y en Salamanca tengo la consulta en la calle Sorias, pero bueno, pues eso, que se pase por allí y que pregunte por mí si a alguien le interesa. Vale, Patri, pues nada, ya te he mucho al principio, pero darte de nuevo las gracias. La verdad que ha quedado una entrevista, vamos, personalmente me ha encantado. O sea, Y se me pasa muy rápido. A mí, ya hemos hablado de aquí cosas muy interesantes. aquí una hora hablando y, o sea, una entrevista chulísima, ¿verdad? O sea, les recomendaría a todo el mundo que la escuchara, aunque si ya han llegado hasta aquí es porque la han escuchado, pero la promocionaremos mucho porque de verdad que es súper chula y de temas que creemos que son importantes y que nunca hemos hablado directamente de ellos y más con una persona especializada. O sea que, de verdad, muchas gracias y creemos que ha quedado una entrevista muy, muy chula. Ha sido un placer. Yo me lo he pasado pipa, vaya. Y nada, estoy súper agradecida de que le deis visibilidad a todo este tipo de cosas, porque es que al final
cuando la gente le presta atención es cuando le interesa y cuando está tranquilo escuchando y tal, y así es como se llega a las personas. Así que gracias a vosotros.